Buenos días a todos. En esta segunda jornada de ENAC, el Encuentro Nacional de Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo. Esta segunda jornada comienza con la conferencia de Rosario Lamas Pacheco, y va a tratar sobre la documentación conduce a la interpretación, reflexiones sobre el estudio de la consistencia de la obra de arte contemporáneo en relación a la conservación. Primeramente me presento, mi nombre es Lucía Albizuri, trabajo en la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales y voy a estar moderando esta conferencia. Les vamos a solicitar, por favor, que al momento de que inicie la presentación de la especialista puedan apagar sus cámaras y mutear sus micrófonos, así pueden tener una mejor apreciación por cuestiones de conectividad. Y en el momento en donde se finalice la conferencia por parte de la especialista española, tendremos el espacio dedicado a las preguntas. Los invito tanto a los participantes del Zoom como desde el canal de YouTube del Ministerio de Cultura que hagan las preguntas en el caso del Zoom, el chat. Hay un usuario en Preguntas quien estará recibiendo todas sus consultas o comentarios para la especialista. Y desde el canal de YouTube del Ministerio también se va a estar recogiendo cualquier consulta y pregunta que quieran dedicarle. Así que ya sin más preámbulos voy a presentar a Rosario Lamas Pacheco, catedrática de Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo de la Universitat Politécnica de Valencia, subdirectora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. También ha sido coordinadora del máster universitario y del programa de doctorado del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, y en la actualidad imparte varias asignaturas sobre la conservación y restauración del arte contemporáneo. Ha sido investigadora principal en varios proyectos de investigación del Plan Nacional, investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. Ahora sí, vamos a dar inicio a la ponencia por parte de la especialista. Y como decía antes, por favor, consultas y preguntas en los canales que avisé. Chat por parte del Zoom y también el chat en el YouTube. Muchísimas gracias y vemos ahora, como decía antes, la documentación conduce a la interpretación. Reflexiones sobre el estudio de la consistencia de la obra de arte contemporánea en relación a su conservación. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Rosario Llamas, como acaban de decir, soy catedrática de la Universidad Politécnica de esta ciudad, adscrita al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y en la actualidad soy también la subdirectora del Instituto de Restauración del Patrimonio. Mi tema de investigación ha venido siendo desde hace muchos años la conservación y restauración del arte contemporáneo. Bien, para mí es un enorme placer poder participar en estas jornadas y contribuir a hacer de este encuentro un espacio para el debate y para el aprendizaje. Esta primera conferencia aborda cuestiones de tipo teórico, cuestiones fundamentales en un campo que estoy segura que todos consideramos apasionante. Y del mismo modo espero que esta conferencia resulte de su interés. En esta primera diapositiva pues os explicaré un poco cuál va a ser la estructura de estos próximos 45 minutos. Comenzaré haciendo una pequeña introducción y después analizaremos el concepto de consistencia de la obra de arte contemporánea, pasando a continuación a hablar sobre la documentación del arte actual, una cuestión que es fundamental, como todos ustedes saben, y eje central de las jornadas. Y por último, extraeremos algunas conclusiones, como suele realizar. Muy bien, pues
Me gustaría comenzar explicando que el trabajo que voy a presentar a continuación intenta recoger mi interpretación personal de algunos conceptos teóricos que desde la experiencia de la intervención sobre obra real a lo largo de los años son imprescindibles en la disciplina de la conservación y restauración del arte actual. Quizá uno de los aspectos más interesantes que podríamos aportar es ese enfoque pragmático, un enfoque dirigido al estudio teórico de los fundamentos que rigen la deontología de la disciplina, pero direccionado al avance metodológico, que debe siempre estar presente en la conservación, el avance metodológico. Para Althusser, a diferencia de teóricos precedentes, la obra contemporánea era algo cercano, algo que ya presentaba la necesidad urgente de conservación, y para lo cual la participación del artista en el proceso hermenéutico de interpretación, en tanto que creador de la obra, era una cuestión importante, de gran ayuda, algo fundamental. Pues el artista era quien mejor podía ayudar al conservador a adquirir el conocimiento de la obra desde un punto de vista ontológico. También es importante citar en esta introducción a Hiltrud Sinfeld, quien ha ahondado en el problema, llevando a la obra de arte a un ámbito más psicológico, planteando la importancia de la experiencia artística como la cuestión esencial, la experiencia artística, y relevando la importancia de la materia a un segundo plano. Bien, según sus palabras, la forma física ya no es, por tanto, esencial para la existencia de la obra de arte. De ahí que la expresión material de la idea artística resulte relativamente insignificante. Bien, esto es una afirmación valiente que expone cuánto la obra, en tanto que objeto de la experiencia, debía ser aprendida desde una perspectiva fenomenológica. Bien, es una afirmación arriesgada, valiente y matizable, pero que ya nos introduce en una manera de entender la materia desde una perspectiva diferente. Podemos partir de la premisa de que el conservador tiene la función de transmitir lo que verdaderamente la obra de arte es. Esto es un reto importante para los conservadores. Tenemos la intención, la función, la intención de transmitir lo que la obra de arte es. Bien, en real, para lo que es en verdad. Y para esto habría que asumir que el conocimiento de la verdad es posible. De entrada, ante esa responsabilidad adquirida por los conservadores, es obvio que el conocimiento profundo del ente deviene esencial, pues difícilmente se puede transmitir al futuro aquello que se desconoce. El restaurador de obras de arte es un operario de lo verdadero, un agente de la verdad, según Salvador Muñoz Viñas. Verdad con mayúscula, verdad objetiva, la verdad de lo que se es realmente, la verdad de lo ontológico. Algo cuyo conocimiento el restaurador tiene la intención, yo lo subrayo, la intención, lo pongo en negritas en los textos, de adquirir para cada obra, intención de adquirir el conocimiento de la verdad. Es un buen punto de partida para los conservadores. Como señala Heidegger y apunta Muñoz Martínez, la verdad es una propiedad del ser mismo. Una propiedad, en este caso, inherente a la obra de arte. Y constituye, según Heidegger, la autenticidad. El ente es verdadero en cuanto es auténtico, en cuanto se representa tal cual es. Y al hablar del ente se hace necesaria una definición. Tenemos que definir qué es un ente. La palabra ente, los conservadores tenemos que ampliar nuestro vocabulario. Necesitamos palabras que nos ayuden a describir nuestras obras, nuestros procesos, la consistencia de las obras. Bien, podemos definir la entidad o ente como algo que es, algo que existe, algo que existe. En este caso, nuestra obra de arte. Para Heidegger, ser es siempre el ser de un ente.
Para Hegel, la obra de arte se ofrece a la aprehensión sensible. La obra de arte se ofrece a la aprehensión sensible. La obra de arte permite que la idea sea percibida. Estoy hablando en palabras de Hegel. Al encontrarse bajo una forma sensible, percibible. Pero ¿es esa forma sensible, pues, el objeto de la conservación y la restauración? Tenemos una obra en la imagen en la que no podemos afirmar que el objeto de la conservación es la forma sensible de la idea. No podríamos empeñarnos en conservar esta materia. Ante la diversidad de situaciones, a la pregunta si es el objeto de la conservación esa forma sensible, la respuesta, pensamos, debería ser que no únicamente hoy en día. La obra de arte es un producto del ser humano, un producto a través del cual se produce la manifestación de la idea. Un producto que convierte a esta idea en accesible a la contemplación. Muy importante este concepto. El arte contemporáneo, además, destaca la importancia de la obra como experiencia multisensorial. Gustavo Caponi analiza los conceptos de identidad y esencia de la obra, utilizando como fuente el diccionario de filosofía de Ferrater Mora. Así, el principio de individuación alude a aquello que hace que una cosa sea esa cosa que es. Un principio que rige la originalidad, por ejemplo, de las obras de arte. Todos los artistas buscan siempre esa originalidad, eso que hace que su lenguaje sea específico, esa distinción en el estilo, en el lenguaje. Este principio explica que dos entes individuales, aunque pertenezcan a una misma clase natural, pueden ser diferentes y reconocibles. Por ejemplo, tengo dos pinturas al óleo, y las dos son pinturas al óleo, pintura tradicional, pero obviamente cada una de ellas es distinta. Individuación. Por otro lado, la esencia de la cosa sería el qué de la cosa. Aquello que hace que una cosa sea el tipo de cosa que ella es. Esencia es un concepto general. Puede expresarse también en otros términos como forma o natura. Es algo que define la cosa, un predicado. De hecho, los filósofos medievales aportaron el concepto de quiritas para hablar de esencia, matizando que este puede utilizarse como un modo concreto de entender la esencia. Así, la actividad responde a la pregunta quid est res y ayuda a definir la entidad, pues la quiritas es igual a la esencia como forma que, unida a la materia, y ahí es donde está el quid de la cuestión, determina a esta en lo que es. Quiritas es un concepto que relaciona esencia y materia. Por eso a mí me ha parecido interesante aportarlo dentro de la teoría del arte contemporáneo. Se trata de aquello que sitúa a la realidad dentro de su género correspondiente. Quiritas es una respuesta concreta a la pregunta por el qué y relaciona la esencia entendida como unidad común abstracta con el momento físico del ente. Por eso es un concepto interesante a estudiar y a aportar. En relación con el concepto de identidad, son varias las vertientes desde las cuales está siendo analizado. Si la esencia se relaciona con las tipologías, es arte efímero, arte a la manera tradicional, no sé, fotografía artística. Con la química, la esencia constituye el conjunto de propiedades compartidas por los miembros de una clase. Esa sería la definición de esencia. Pero, y sin embargo, tenemos otro concepto interesantísimo también, que es la aceidad. Este concepto, aceidad, podría relacionarse con la identidad, es decir, con lo que hace que un individuo se distinga de otro, dentro de una misma clase. Es decir, la aceidad denota las características de una cosa que la hacen una cosa particular. Y dentro del campo de la teoría para la conservación del arte contemporáneo, esta aceidad se refiere a lo que
dentro de una categoría artística, por ejemplo, el arte efímero, haría que una obra se distinguiera de otra. En esencia, las dos son arte efímero, pero una se distingue de la otra gracias a esa aceidad, a esas propiedades particulares. Por otro lado, también es interesante hablar de la diferencia entre identidad y esencia. Identidad y esencia. Es lo que estamos analizando, pero es curioso que si respondemos a las preguntas adecuadas parece que todo queda más sencillo. Si hacemos cuál es esa cosa, si hacemos la pregunta cuál es esa cosa, estamos hablando de identidad. La identidad responde a la pregunta cuál. ¿Y qué es esa cosa? La pregunta ¿qué es esta cosa? Respondería a la pregunta qué, y se refiere más a la esencia. Ontológicamente, la esencia se relaciona con las cualidades principales y necesarias de la obra de arte, y las cualidades hacen que la obra sea lo que es. Por lo tanto, aunque el conocimiento de la identidad de la obra de arte contemporánea es importante y se está trabajando mucho en ese sentido, lo es mucho más el estudio e intento de aprehensión de la esencia y la individualización o particularidad, cuestión capital para acertar en los procesos de intervención. De hecho, podríamos tener una obra de arte actual perfectamente identificada en un museo, pero no clasificada, pues necesitamos haber entendido su esencia para poder incluirla en un tipo de clase natural. Este punto, en un estado incipiente, ya fue abordado por Althoffer en su clasificación de los tipos de obras o tipos de problemas con las que el conservador de arte contemporáneo podría encontrarse. Bien, y resulta muy interesante, obviamente, hablar respecto de la cuestión fundamental, que es si es posible o no alcanzar el conocimiento de la verdad. Bien, es decir, si es posible llegar a conocer en qué consiste realmente la obra y dónde está depositada su autenticidad. ¿Por qué los conservadores necesitamos reflexionar sobre la autenticidad? Los conservadores de arte contemporáneo, especialmente, porque las obras mutan, se transforman, el paso del tiempo afecta a cuestiones esenciales, porque tenemos dilemas, disyuntivas a la hora de sacrificar elementos constitutivos en las obras, y el objetivo de los conservadores es siempre que nuestra actuación obviamente no afecte a la autenticidad de las obras de arte. Muy bien, en este sentido aparece una pregunta. ¿Cuál sería el estado auténtico de estas obras? ¿Cuál sería el estado auténtico de las obras de arte? Siempre estoy refiriéndome a las de arte contemporáneo. Pues pensamos que habría que pensarlo en términos de aproximación al conocimiento de la verdad. Aproximación al conocimiento de la verdad. Porque bajo nuestro punto de vista el conocimiento de la verdad no es posible. Aunque de nuevo, y desde una perspectiva pragmática, porque lo que nos dice a los conservadores al final tiene que ser esa perspectiva pragmática. Hemos de intervenir las obras, hemos de conservarlas, hemos de legarlas cuando es necesario, cuando ha de ser. Pensando en la tarea de los conservadores restauradores, tenemos que analizar ese tipo de cuestiones, porque de hecho se enfrentan a veces con la religión, la rematerialización de la idea. Entonces, ¿cómo pensamos que debe ser esa aproximación al conocimiento de la verdad? Pues debe sustentarse en la exhaustiva documentación de la intención artística, obviamente, del plano conceptual. La intención artística formaría parte de un plano conceptual en la obra, del plano biográfico, del plano material de lo que constan las obras, también de las percepciones del público, en definitiva, de todo cuanto pueda ayudarnos en el proceso de conocimiento de la obra. Nosotros necesitamos conocer la obra, aproximarnos a lo máximo posible a su verdad. En ese conocimiento hay varios agentes que van a ir ayudándonos en la construcción. Al menos, insisto, los restauradores, como intención, intentaremos en los procesos de interpretación acercarnos al estado o estados más auténticos de la obra, estados, en plural, más auténticos de la obra. Hay distintas corrientes que estudian si es posible el conocimiento de la verdad. Desde la postura del perspectivismo de Nietzsche y Ortega y Gasset, podríamos analizarla y
defender cómo es posible conseguir la interpretación correcta de la obra, pues el conocimiento de la obra en sí misma, asumiendo que la interpretación correcta, según esta corriente, por poner un ejemplo, podría ser la suma de todas las interpretaciones posibles individuales, desde distintos puntos de vista, y teniendo en cuenta que la verdad de una proposición no puede medirse en relación con una verdad absoluta, ya que en nuestro caso cada interpretación estará determinada por un trasfondo cultural y contextual. Interesante esta postura. Para el subjetivismo, por ejemplo, determinar qué es auténtico dependería de cada sujeto, mientras que para el relativismo, por ejemplo, reconocer algo como verdadero o auténtico dependería de cada cultura, época o grupo social. Con todo, al hablar de consistencia, la figura del artista, en tanto que autor de la obra, podría ayudarnos enormemente a la interpretación, obviamente, desde un punto de vista hermenéutico. Pero pensamos que lo que la obra en concreto es, también viene conformado por lo que otros agentes aportan al proceso de conocimiento. Es decir, la manera en que la obra es presentada, la influencia del momento en que es percibida, el pozo de los espectadores, la interacción del público con sus representaciones sociales previas, todo aquello que determina cómo y por qué una obra es percibida de un modo específico y diferente para cada espectador. Otros agentes aportan todas esas connotaciones a la obra y ayudan a la construcción del significado. Ayudan, no sería la manera de decirlo, se produce una construcción de la significación propia y específica para cada individuo en función de todos estos factores. En cualquier caso, los términos intención artística y significado de la obra son empleados habitualmente, pensamos que con poca precisión por los conservadores restauradores, y deben ser analizados en profundidad. El concepto de intención artística presenta variaciones de significado. Littleval señala que los conceptos viajan y varían su significación de unas comunidades a otras de científicos, incluso de contextos culturales. Así constatamos también que estaríamos ante dos conceptos muy utilizados en la documentación del arte contemporáneo, que serían el significado de la obra y el de intención artística, pero también hasta de un tercero, que sería el de opinión del artista. El concepto de opinión del artista también aparece en muchísima documentación, en muchísimos procesos de intervención, en muchísimas tomas de decisiones. Está como un elemento a tener en cuenta en los procesos de toma de decisiones, la opinión del artista, obviamente, pero opinión del artista no es intención artística y no es significado de la obra. Opinión del artista en un modelo de toma de decisiones, la aplicación de razonamiento que nos conduce a los tratamientos a implementar, va más, está como más ligado a los procesos de conservación. Así, desde un punto de vista empírico, podríamos alcanzar el conocimiento de la autenticidad a través del uso de los sentidos. Bueno, esto es una otra corriente, algo que para el caso del arte contemporáneo, donde la obra multisensorial es habitual, pues parece algo adecuado. Estaríamos hablando del arte como una experiencia estética, lo cual nos llevaría a los conservadores, en algunos casos específicos, a desligarnos de la necesidad de conservar la materia. Insisto que no es una postura que defienda, simplemente explicando puntos de vista al respecto. Un poco para identificar la diversidad de aproximaciones al tema de la intención artística y al tema del conocimiento de la verdad. Desde nuestro punto de vista, ahora sí, la autenticidad debe ser entendida como desligada de la materia, que es el modo en que ha venido siendo estudiada tradicionalmente, asumiendo que la verdad de una obra no reside solo en su parte material, sino en su esencia y en su particularidad. Tiritas y aceite.
ya que recogen las cualidades primordiales y necesarias de nuestras obras de arte, aquellas que hacen que la obra sea lo que es, relacionándolas con el momento concreto de la materia, el concepto de utilidad, y también con las características que determinan su individualidad, como decíamos, la habilidad. Por otro lado, también es muy interesante otra categoría ontológica muy relacionada con la conservación del arte contemporáneo, que sería la cualidad. Es decir, la capacidad de un objeto de tener alguna propiedad. Luego establece dos tipos de cualidades, las primarias, inseparables de los objetos, y las secundarias, cualidades que no se hallan realmente en las propias cosas. Algo muy oportuno, y es útil para la conservación del arte contemporáneo, para la interpretación de la obra de arte. Resulta interesante, como digo, en el campo de la interpretación, que lo percibido por el espectador al interactuar con una instalación, por ejemplo, no está directamente implícito en la materia, en los elementos artísticos que hayan sido dispuestos en el espacio, sino en la interacción del propio espectador con el lugar, con el tiempo, con la iluminación, con el tacto, el oído, con las informaciones previas que poseía el espectador, con la sensibilidad personal. Todos estos factores entran en juego a la hora de aprender la obra, y para cada individuo la interpretación podría ser específica. Como decíamos, las cualidades secundarias de los objetos serían capaces, de un modo subjetivo, de producir ideas o sensaciones en el individuo. Bien, la consistencia de una obra está dada por la suma de las propiedades sustanciales y accidentales de la misma. Bien, también la biografía tiene un papel importante. La biografía iría recogiendo las transformaciones necesarias que la materia y el significado pudieran ir asumiendo, y en este caso la materia, para cumplir la función de facilitadora de la experiencia artística. La materia es aquella que sirve a la experimentación del arte, perdón. Las cualidades secundarias están más relacionadas con la construcción y la interpretación personal. Muy bien. Así pensamos que la verdad autenticidad debe desligarse del retorno al estado original de la materia, o del retorno al estado más próximo al original que tenía la materia. Y tampoco estaría únicamente en el objeto, porque la autenticidad no puede referirse solo a la materia. Esto nos obliga a aceptar la subjetividad. Ahora entra en juego el factor de la subjetividad. Si lo auténtico no está solo en la materia, que también hay otros elementos que conforman la obra que constituyen autenticidad, entonces los conservadores tenemos que conocer dónde reside y asumir que hay esta subjetividad en ese proceso de interpretación y de toma de decisiones incluso. Pero debemos asumir que el restaurador intentará aprender la verdaderamente. El restaurador, el conservador, intentará aprender, intentará llegar al conocimiento de la verdaderamente. Ese objetivo ya es en sí mismo un buen punto de partida. Entender que no hay una verdad absoluta, que la verdad y la autenticidad es algo complejo, conformado por distintos elementos, y tener la intención de conocerlos, de llegar al estudio en profundidad y a entender dónde reside lo esencial y lo particular de la obra, es un buen punto de partida. La autenticidad estaría por encima de la intención artística, por encima de la materia, e incluiría elementos de aspecto sensorial, fenomenológicos y psicológicos, que son los que aporta el sujeto también al proceso de experimentación. Insisto, la interpretación es la manera de comenzar. Interpretar es entender y conocer la obra
Interpretar es adjudicar a la obra un conjunto de propiedades y conocer y experimentar sus cualidades. La interpretación ha de ser el primer paso en el proceso de toma de decisiones. No puedo decidir qué hacer a una obra si no la he interpretado, si no he llegado al conocimiento de la entidad. Y sin embargo, a este respecto también hay mucho estudiado. ¿Existe solo una interpretación posible de la obra de arte? ¿Cuál es el papel del autor en la constitución del significado de la obra? Un tema interesantísimo. Hay distintas corrientes, distintas maneras de abordar el tema de la interpretación. Por ejemplo, el intencionalismo autorial defiende que la significación está en el propio objeto, el cual significa lo que el autor determina y hay una única interpretación correcta. Esta información podría obtenerse en ocasiones de las entrevistas o no estar disponible, pero en cualquier caso, solo un significado sería el adecuado. Solo un significado sería el adecuado. Pero tenemos la corriente anti-intencionalista, que señala que el significado cambia, incluso para el propio autor, a lo largo de los años, que no es inmutable y que puede ser olvidado el significado. Muy bien, insistimos en el tema de la ambigüedad del concepto de intención artística, que puede tener múltiples variaciones de significado. Muy bien. Además, puede ocurrir que el propio artista decida que la obra significa lo que el público quiere que signifique. O incluso ocurre que a veces el autor no sabe lo que significa la obra. Todas esas posibilidades estoy seguro de que las han visto, las han experimentado durante las entrevistas a los artistas. Por otro lado está la corriente del intencionalismo moderado, que determina que la adjudicación del significado al signo no es automática y es necesaria la colaboración con el artista. Muy interesante. Aun entendiendo las limitaciones del mismo, los artistas olvidan, los artistas mutan su intención por distintos factores, entre ellos la presión del mercado del arte. También está la visión de los multiplicistas, bien que defendida en relación con la búsqueda de la verdad. La interpretación se ve influenciada por el entorno. De nuevo, muy interesante este punto de vista. Por el momento de la contemplación, los aspectos psicológicos del intérprete, las representaciones previas, culturales y sociales, representaciones previas. Es fundamental estudiar esta situación. Pues el individuo es parte del proceso y la hace múltiple, al ser diferente para cada intérprete. También es interesante la postura del anarquismo hermenéutico, que defiende que cualquier interpretación es tan buena como cualquier otra. Para tanto, que la constructivista del proceso de interpretación crea literalmente la obra de arte, pues trae a la existencia algo que no existía antes de que esa interpretación tuviera lugar. Muy bien. Cuando los conservadores nos encontramos de pronto con una obra de arte que tenemos que conservar, conocer, que restaurar, necesitamos abordar el estudio de la pieza, interpretarla, conocerla. Es fundamental en procesos iniciales de interpretación analizar en qué paradigma ha de situarse la obra de arte contemporánea, la obra que tenemos delante. Hay varios tipos de paradigmas. Y además, esta teoría está continuamente evolucionando, continuamente ampliándose y es un mundo apasionante en el que profundizar. Muy bien, tenemos el paradigma tradicional, el de la conservación basada en los estudios científicos, en el estudio de la materia, en el comportamiento, en la interacción entre agentes de degradación, los materiales presentes en las obras. Pero este paradigma no puede aplicarse para todas las obras de arte contemporáneo, obviamente. Ya no solo se restaura la materia de la obra, y ante las nuevas situaciones que han sido provocadas por los artistas, necesitamos un nuevo código ético. No podemos acercarnos a la obra de arte contemporáneo con nuestra estructura teórica para el arte tradicional. En el paradigma ético de la performance, propuesto por René Van de Waal, el núcleo del trabajo es el concepto. El núcleo del trabajo es el concepto. Así, la actuación consiste en llevar a cabo una representación fidedigna, según sus palabras, de un conjunto de instrucciones que definen la identidad de la obra.
el término de identidad, el concepto de identidad está siendo muy usado. Bajo nuestro punto de vista, en este paradigma, al que podrían acogerse un buen número de obras actuales, la reedición, rematerialización, reconcreción de la idea serían aceptables. Pues como señalaba Deval, la obra es entendida como un conjunto de instrucciones más o menos detalladas, que especifican lo que es verdaderamente importante. Además, señala la existencia del paradigma de lo procesual, en el que no es la correspondencia entre un eventual resultado y un concepto preexistente, sino el proceso, lo que se entiende como núcleo del trabajo, el proceso, paradigma de lo procesual. Hay muchas obras cuya esencia es el proceso. Y quizá podríamos añadir uno más, el paradigma de la muerte de la obra. Bien, la muerte de la obra es posible, es real. Hay ejemplos concretos. La posibilidad de la muerte de la obra ha sido apuntada por Mario Sousa, pero yo he insistido en adjudicarle un paradigma concreto a esta posibilidad. Es necesario sentar un paradigma que aborde el código deontológico de la restauración de arte contemporáneo y que afronte la posibilidad de la muerte de la obra de arte, no de la materia, de la propia obra. Porque en este caso estaríamos ante la imposibilidad de llevar al mundo de lo sensible la verdad de la obra, lo que la obra es. Es imposible llevar al mundo por distintos motivos, por condicionantes de tipo material o técnico o intencional, que afectan a cuestiones que en su momento fueron establecidas como esenciales del ente. Muy bien, pues en esta última parte de la presentación yo les voy a proponer un esquema, un protocolo, un orden, un seguimiento de documentación. Sería como mi punto de vista de qué hay que hacer antes, qué hay que hacer después y dónde hay que poner cada cosa en ese proceso de documentación. Muy bien. La descripción de la obra de arte, en tanto que entidad compleja, debe atender a los tres planos de que consta. Descripción de la obra de arte. El plano material, el que posibilita la experimentación del ente. El plano conceptual sería el que recoge todos aquellos aspectos relacionados con la intención artística, el simbolismo o el significado. Y el plano biográfico, aquel que analiza el devenir de la obra a lo largo de su existencia, concretando qué actividades aportadas por la comunidad, por ejemplo, la dotan de valores de todo tipo. También en este plano se analizan cómo se han ido sucediendo los diversos momentos en la obra, las nuevas ediciones, las intervenciones de restauración, las interacciones con el público, todo esto formaría parte del plano biográfico. Así, comprender la verdad, autenticidad del ente, determinando dónde radican sus atributos sustanciales y dónde sus atributos accidentales, es decir, los que determinan su consistencia y constituyen tanto su esencia como lo referente a su individualidad, es el objetivo de la documentación. Así, si la consistencia de la obra es la suma de las propiedades esenciales y accidentales, la documentación, con la intención de transmisión al futuro, debe atender al conocimiento de estas propiedades. Y muy importante, a su jerarquización. Es fundamental conocer las propiedades sustanciales y accidentales y tenerlas jerarquizadas en función del grado de importancia de cada una de ellas en relación con la verdad autenticidad del ente. En el ámbito de la conservación es habitual encontrarnos con la reposición de elementos a la obsolescencia tecnológica, la pérdida, degradación, reinstalación. Es habitual encontrarse ante la posibilidad del cambio. Materialización intermitente de las obras en ocasiones, como con las instalaciones. El hecho de que para el arte contemporáneo la materia sea portadora de significado puede implicar que la transformación afecte a cuestiones esenciales. La materia aporta el significado, la transformación de la materia podría afectar a cuestiones esenciales del ente. Y esto debe quedar estudiado en la documentación. En cualquier caso, debemos legar al futuro y para ello tenemos que haber comprendido
eliminando en todo lo posible la subjetividad a partir del conocimiento. La existencia es la categoría ontológica que da origen a las percepciones que tenemos del ente. El ente existe, es siempre el ser de un ente. El ente da lugar a percepciones y estas percepciones producen en el espectador experiencias. Estas experiencias nos conducen al conocimiento. Luego hay que tener mucho cuidado con, obviamente, con yo a mis alumnos les pregunto siempre, ¿cuál es el peor factor de degradación de las obras de arte contemporáneo? Todos empiezan con la unidad relativa y yo les digo, el olvido. El olvido es el peor factor de degradación del arte contemporáneo. Si yo olvido en qué consiste la obra, la consistencia, qué determina las cualidades del ente, qué debo preservar, qué debo jerarquizar. Si yo olvido, entonces el ente no se produce de manera correcta. Entonces hay un atentado a la autenticidad del ente. Así documentar es recoger de manera individualizada cuáles son las cualidades que define la entidad, insisto, sus atributos sustanciales, identificándola, pero y también clasificándola según su naturaleza ontológica. Con respecto al estatus ontológico de la documentación, es sabido que tenemos varias posibilidades. La propia documentación puede convertirse en la obra de arte. En otras es simplemente el testimonio gráfico de lo que la obra fue. En otras la documentación puede estar prohibida por el artista. Así, ¿cuál es mi visión de las necesidades de la documentación? Y ahora sí que ya voy a entrar en una cuestión más práctica, de cara a los conservadores. El documental es establecer un proceso metodológico secuencial ordenado que, conforme se va implementando, nos va ayudando a conocer la consistencia de la obra para poder transmitirla. Si yo voy siguiendo una serie de pasos ordenados, al final llegaré a la interpretación de la entidad y a la aprehensión de su autenticidad. ¿Cuál es mi propuesta de protocolo de documentación? Insisto, el orden señalado es esencial para la adecuada construcción del conocimiento de la obra. El orden, este orden es muy importante, ¿no? Porque me irá ayudando a obtener el conocimiento. ¿Cuál sería el punto 1 del proceso de documentación? El estudio del plano material. La obra puede ser descrita en su parte material. Parece que siempre es lo más sencillo para el conservador. Cuando yo tengo en clase a mis alumnos y llega una obra, tienen en su mesa de trabajo, no la conocen, no la entienden, no son capaces de proponer una propuesta de intervención, algo sencillo para empezar a conocerla es el estudio del plano material. Esto nos ayuda a ir adelantando y a ir entrando en la obra. A continuación habría que hacer el estudio del plano conceptual. El estudio del plano biográfico, obviamente. Después sería el estudio del plano del estado de conservación de la obra. Perdón. El estudio del estado de conservación de la obra, el estudio de las posibles discrepancias que pudieran surgir entre la condición de la materia actual y su estado ideal prístino en relación con la significación, el estudio de los factores que intervienen en la toma de decisiones, la documentación del proceso de intervención, como ya he dicho, el planteamiento de acciones de conservación preventiva y la comprobación de la efectividad de las propuestas. Este sería un protocolo de trabajo y de documentación. Efectivamente, es algo extraído o algo madurado a partir, obviamente, del modelo de los modelos de toma de decisiones, el de 1999 y el de 2019, donde se señala, y estamos absolutamente de acuerdo, en la necesidad de describir caso a caso. Tenemos aquí las fuentes de los modelos. El de 2019 ha supuesto un avance importante porque, bueno, pues ha incidido en el carácter evolutivo de las obras, en las opciones de preservación, porque sobre todo lo que
lo que hace es entender la obra de arte no ya como un objeto hay que intervenir, sino como algo más complejo. Entonces, por eso habla de opciones de preservación y de montaje incluso, y de carácter evolutivo de las obras. Ellos mismos se está hablando del paso del tiempo, de la evolución, de la gestión del cambio. A mí me ha gustado siempre insistir en dos factores discrepantes muy importantes en la toma de decisiones que a veces no se tienen en cuenta, que es el mercado del arte, que influye en la opinión del artista, ¿eh? Y el papel del público en la toma de decisiones también, muy importante. Muy bien, esta diapositiva trata un tema que me parece muy interesante, que es cómo llegamos a la construcción del conocimiento de la obra y si la descripción neutra de la obra nos puede ayudar a obtener ese conocimiento. Hay una pregunta muy interesante. ¿Es la interpretación de la identidad un proceso automático que se produce en el transcurso de cada actuación de restauración? ¿Es algo automático? Bueno, la descripción de las obras forma parte de su documentación, pero puede producirse la descripción neutra de la obra sin necesidad de la interpretación previa. Es poco lo que yo propongo, porque pongo descripción del plano material antes de descripción del plano conceptual. No significa que sea más importante el plano material, obviamente, pero parece más sencillo comenzar en la aproximación a la obra a partir de la descripción neutra del plano material. Según Sherry, Danto afirma que no es legítimo buscar una descripción neutra o preinterpretativa de la obra. Eso dice Danto, ya que esa descripción no respeta a la obra en tanto que obra de arte. Para Danto, la interpretación previa es necesaria para la construcción de la obra de arte y no es posible describirla de manera neutra, pues en ese caso la apreciamos en tanto que cosa y no en tanto que obra. Pero por su parte, Sherry, por el contrario, defiende que es posible ver y describir una obra de arte antes de interpretarla. Yo estaría de acuerdo con esta postura. Es muy interesante este tema, porque nos ayuda, lo podemos analizar como conservadores. Cuando la obra llega a una institución y le planteas una estrategia de conservación, una buena manera de empezar a conocer la entidad es la descripción neutra de los materiales, de lo que tengo ante mí. La interpretación puede facilitarse de esa manera. Ya Danto apunta que una de las funciones de la interpretación era de atribuir cierta importancia a algunos elementos. A mí esto me parece muy interesante. Atribuir cierta importancia a algunos elementos, de modo que se justifique la inclusión misma de esos elementos en una descripción. El hecho de adjudicar importancia relativa a elementos constituyentes es algo que yo considero que es fundamental en el proceso de documentación. La jerarquización de constituyentes esenciales y anecdóticos debe hacerse tras la interpretación. De modo que la descripción neutra de la obra pensamos que es posible y tras la interpretación de la obra podemos jerarquizar la importancia de esos elementos constitutivos. Describir es más sencillo que comprender y es más sencillo que establecer la importancia relativa, pero describir no es jerarquizar. Entonces podemos describir, interpretar y después jerarquizar. ¿Cuándo se produce la interpretación? Pues muchas veces es un proceso que se produce paralelamente a la documentación o al final del proceso de documentación. La documentación, ¿a qué preguntas debe responder de manera esencial? ¿En qué paradigma debe situarse la obra en un momento inicial? ¿Dónde radica la verdad de la entidad? Insisto en que yo pienso que no es posible llegar al conocimiento objetivo de la verdad del ente, pero sí como intención del conservador de llegar a aproximarnos a ese conocimiento de la verdad es fundamental. Debemos conocer qué aspectos determinan la consistencia de la entidad, qué importancia tiene la materia prístina, es algo como muy evidente, cómo afecta el paso del tiempo a la obra. Son cuestiones fundamentales a quedar claras en la documentación. Voy a finalizar ya la presentación
un poco señalando el orden de los momentos que considero son de utilidad en el protocolo de documentación y señalando algunas cuestiones fundamentales. En primer momento es el registro de datos generales, como han dicho en NACA. Datos generales, estudio de la situación actual. El segundo momento sería la documentación del plano material, lo que hemos dicho, la descripción neutra, de estudio de los materiales que sirven para completar la idea, la técnica de ejecución, que sería la combinación de los materiales, y algo muy importante, el estudio del efecto del paso del tiempo sobre la materia a nivel físico-químico. En ese protocolo de documentación, en esa aproximación a la obra, en esa búsqueda del entendimiento, pues si estoy hablando de la documentación del plano material, también debo ponerme como técnico en el estudio del efecto del paso del tiempo sobre la materia. El tercer punto sería en la documentación del plano conceptual. Hemos explicado ya que incluye la contextualización histórico-artística del autor, de la obra, la intención artística en relación con la interpretación, la significación de los materiales que ayudan a la experimentación, determinando cuáles son las propiedades por las que han sido elegidos, el estudio del paso del tiempo, insisto, y su repercusión sobre la intención artística. La determinación del paradigma en el que nos encontramos, fundamental en este momento inicial de documentación, y la jerarquización de elementos del plano material y del plano inmaterial. Después pasaríamos al estudio del plano biográfico, estudio de intervenciones anteriores, tomas de decisiones anteriores, conflictos previos, momentos importantes en la obra, en fin, valores presentes. Y aquí incluye la opinión del artista sobre la restauración. No, es algo bastante meditado, nunca he sabido bien si ponerlo en documentación del plano conceptual, pero yo creo que lo pongo más en el estudio del plano biográfico porque opinión del artista sobre la restauración no está tan vinculado con la intención artística o con lo que la obra de arte es. Estudio del estado de conservación de la materia, valoración de factores discrepantes en la toma de decisiones, no explicaré más porque todo el mundo conocemos el modelo de toma de decisiones. Ahora sí, habría que describir el proceso de intervención llevado a cabo, obviamente, propuestas de conservación preventiva y revisiones periódicas del resultado. Es importante cuando hablamos de estrategia futura de configuración de la obra, estrategia futura de configuración de la obra, porque ya no estamos hablando, insisto, de la obra como un objeto, sino de la obra como un ente que puede tener una materialización intermitente. Es importante. Y revisiones periódicas. Muy bien, y ahora sí ya para finalizar, algunas conclusiones finales. El conservador tiene la necesidad de tomar decisiones en relación a la transmisión de la obra al futuro. No puede hacerlo si no conoce la consistencia de la obra, si no conoce cuáles son los elementos constitutivos del plano material y del plano inmaterial y qué importancia relativa tienen en relación con la verdad, autenticidad del ente. Una vez realizado esa jerarquización puede tomar decisiones, porque no siempre podemos tenerlo todo. Lo que ocurre en arte contemporáneo es que muchas veces tenemos discrepancias, tenemos que tomar decisiones sacrificando algunos elementos de las obras en favor de otros. Yo no puedo tomar esas decisiones si no he jerarquizado la importancia relativa de esos elementos. Otra conclusión importante, hay que conocer que nos movemos en distintos paradigmas dentro de la conservación y que hay que situar a la obra en un momento inicial de la documentación en un determinado paradigma para poder tomar decisiones adecuadas. En el código ético del paradigma del arte de la manera tradicional, el paradigma de la redacción científica, no nos dejaría tomar las decisiones adecuadas para la verdad, autenticidad de la obra. Otra conclusión interesante. El tener ordenado, el seguir un protocolo de actuación más o menos ordenado, siguiendo los pasos que pueden ser más o menos los que yo propongo, nos puede ayudar a la construcción del conocimiento de la obra y a la toma de decisiones, obviamente. Y por último, a mí me gustaría decir que hay que asumir que la obra de arte contemporáneo es una obra que
muta, es una entidad que muta a lo largo del tiempo, que debe ser analizada en función del paradigma en el que se encuentre. Es necesario establecer para cada obra en concreto la importancia de los elementos constitutivos. Atentos al paradigma de la muerte de la obra, también hay que ser conscientes de que es posible esa situación. Atentos al olvido, que sería uno de los factores de degradación más importantes en el arte contemporáneo. Y sobre todo insistir en que, a fin de cuentas, la función del conservador, del restaurador, es la de facilitar la existencia futura de la obra. Y para ello, lo que determinará que sea la obra auténtica, la correcta, es la experiencia que tengamos de ella. Cuidar de que esa experiencia sea lo más posible a lo que determina la consistencia es el objetivo de la documentación. Muy bien, pues con esto finalizo la intervención y obviamente les doy muchas gracias por su atención y quedo disponible para cualquier pregunta, cualquier comentario. Estaré encantada de debatir con ustedes y de continuar aprendiendo y profundizando en todos esos temas que por otro lado, como decía, son apasionantes. Bueno, excelente la exposición de Rosario. La verdad es que estamos viendo los agradecimientos en el chat. Y vamos a pasar a las partes de las preguntas, así que le voy a pedir a Rosario que active su micrófono y su cámara. Y vamos a... ¿Me oís? Sí, ahí te escucho perfecto. Bueno, y vamos a empezar con algunas preguntas que, bueno, han dejado los participantes, más allá de lo clarísima que fue tu exposición. Realmente excelente y te agradecemos mucho por todos los conceptos, sobre todo trabajados y profundizados, que para nosotros en nuestra disciplina son tan importantes, su discusión, de alguna manera su puesta en consideración por otros colegas, así que muy, muy agradecida. Paso a las preguntas. La primera pregunta que realizan es, ¿por qué considera que se debe evitar la subjetividad si desde hace ya tanto tiempo se ha estado subrayando la importancia de incluir la subjetividad del conservador, teniendo en cuenta que no es evitable? Y además aporta una información muy valiosa a la hora de registrar los procesos y biografías de obra. Bueno, yo creo que el tema de la subjetividad en el proceso de restauración o en la toma de decisiones es algo que no se puede evitar, que está ahí. Los conservadores pues tomaremos decisiones muchas veces en función de nuestra formación, de nuestra sensibilidad y de nuestras experiencias previas también en el campo de la conservación. Pero de ahí a decir que la subjetividad es deseable, pues ahí habría algo que discutir. Yo probablemente no estaría tan de acuerdo en eso, porque yo parto de la idea de que lo que hay que hacer es respetar lo que la obra de arte es, entendiendo que es muy difícil llegar al conocimiento de la verdad. Pero bueno, precisamente una de las cosas que yo intento explicar es que el proceso de documentación me ayuda al entendimiento de esa verdad. Entonces, cuanto más conozco la obra, cuanto mejor la documento, cuanto más profundizo en todo el conocimiento de estos elementos constitutivos, más voy a tomar decisiones adecuadas y menos subjetivas, pienso. Entonces, yo no consideraría que la subjetividad fuera algo interesante en el proceso de toma de decisiones, que está, probablemente sí, pero no sé si es adecuado que forme parte de todo esto. Bueno, Perfecto. está, pero que afecte lo menos posible. Ese sería mi punto. Perfecto, genial. Aparte estuviste hablando mucho al respecto durante la conferencia de las metodologías y procedimientos que nos ayudan también a ir
disminuyendo ese aporte y también moderándolo en función del interés de la obra de arte. Después también otra pregunta sobre paradigmas que vos estuviste mencionando, que son muy interesantes, pero la pregunta en particular es si de estos paradigmas hay otros propuestos para estudiar o se trabaja en el estudio de estos paradigmas sobre las obras de arte contemporáneo. Pues la necesidad de cambiar el código ético del profesional que se dedica a la conservación de arte contemporáneo era algo evidente. Nosotros trabajábamos siguiendo unas normas éticas que nos dificultaban la toma de decisiones, porque en ocasiones nos veíamos obligados a sustituir la materia, nos veíamos obligados a tomar decisiones que desde nuestro fundamento teórico podía resultar algo poco ético. Y esa necesidad era obvia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hay investigadores como René Manival que han ido proponiendo nuevos contextos en los que situar las obras de arte. Ahora la performance o las obras cuya materia evoluciona, siendo eso lo esencial de la obra, no pueden abordarse desde un punto de vista de la teoría tradicional, de la conservación de la materia únicamente. Es saber que lo esencial, lo importante en cada tipo de obra, la sitúa dentro de un paradigma o de otro. ¿Qué ocurre? Hace unos años dirigí una tesis doctoral que hablaba sobre la ruina y la posibilidad de la muerte de la obra de arte. Entonces nos dimos cuenta de que efectivamente hay obras que incluso han sido enterradas por sus propios creadores, realizando una performance de enterramiento, cuando la materia estaba en un estado de conservación que ya no le permitía traer a la manifestación al ente. Esa materia no servía de sustento a la idea. Y el propio artista decide que esa obra está muerta, hasta el punto en que hace la performance para enterrarla. Quiere decir que la posibilidad de que la muerte se produzca es real, está ahí. Entonces, eso también es algo que nos podemos encontrar, con lo que nos podemos encontrar. Entonces, es muy importante situarnos en el paradigma adecuado para tomar las decisiones adecuadas. En el paradigma de lo procesual no tiene la menor importancia, o la materia ha de mutar necesariamente, y todos sus estados son igual de auténticos en ese proceso de mutación, no hay un estado auténtico único. Entonces, esos 4 paradigmas parecen como muy claros. También ocurre que en el taller lo vamos a trabajar, que hay obras que parten de una performance y luego acaban siendo instalaciones. Y en el momento en que esos relictos, esas instalaciones que recogen los elementos materiales de la performance, son expuestos como obras de arte de un museo, entonces ya cambian también de paradigma. Entonces hay como una especie de híbrido. No es todo tampoco tan sistemático. En muchas ocasiones está muy claro. En otras, pues sí que hay que estudiar la evolución de los restos materiales de la performance o de la obra para entender en qué paradigma hay que situarla. Y insisto, esto es como una aproximación, lo que ya sabemos, lo que está claro, que tenemos que seguir estudiando, seguro, que podremos encontrar relación entre unos paradigmas y otros próximamente, seguro. Los teóricos siguen trabajando y nos vemos con problemas que hace que tengamos que repensar todas estas cosas, efectivamente. Bueno, en función de tu última oración, como decías, de los teóricos que en este momento están trabajando al respecto, hay una pregunta que solicita si podrías mencionar bibliografía que consideras de referencia sobre estos teóricos que están abarcando, más allá de ti, los conceptos y nuevas propuestas, ¿no? Hipótesis sobre... Por ejemplo, Geneva Deval es una investigadora que trabaja en el norte de Europa y que ha hecho bastantes publicaciones. Y ella plantea el paradigma de lo procesual y de lo performativo. Ella es quien plantea eso. Yo planteé el de la muerte de la obra de arte, porque lo habíamos visto en casos reales. Y está, por supuesto, el tradicional. Con todo, yo remito a los investigadores de INCA. INCA es una plataforma en la que hay que estar y hay que entrar y hay que conocer. Y en cuanto entres en INCA vas a estar viendo los teóricos que están publicando sobre todo esto. Pero el norte de Europa, la parte de Holanda, es un centro de investigación importantísimo hoy en día en el mundo del arte contemporáneo.
Perfecto, y en este caso también aclaro porque mencionaron y consultaron sobre los cuadros de tomas de decisiones que os mostraste y que en este Ahora, caso son de y Inca. aparte, claro, todo esto y aparte de ahí, hace muchos años que trabajamos con el modelo de toma de decisiones que ha sido revisado recientemente, pero ha sido revisado con un grandísimo acierto, porque las cosas que han cambiado, en esencia es algo parecido, pero las cosas que han cambiado ha sido para reforzar la idea de que ya no estamos hablando de un objeto que ha de ser a lo largo del tiempo. Estamos hablando de obras que pueden tener una materialidad intermitente, como decía, que pueden no estar materializadas durante un determinado tiempo y de pronto materializarse en una institución por cabo de 3 o 4 años. Entonces, es ese proceso, esa manera de exhibir las obras, lo que también queda recogido en ese modelo, en esos cambios que se han hecho, en esa actualización del modelo, llevando a reflejando ese entendimiento de que la obra de arte actual ya no es un objeto, es algo más complejo. Y a mí esa visión me ha gustado muchísimo. Perfecto, te pido últimamente que me consultan si podrías repetir los nombres de los teóricos porque se ve que están anotando y no A ver, llegan. sí. A ver, pues yo les voy a decir algunos. Mieke Val no es conservadora, pero Mieke Val es una estupendísima ensayista que habla sobre teoría y sobre interpretación. Entonces, cuando hablo de variaciones de significado, por ejemplo, porque no solamente nos tenemos que ir al ámbito de la conservación, hay que salir de nuestro ámbito. Entonces, Mieke Val es una escritora ensayista estupenda que profundiza muchísimo. Y habla, de ella traigo la idea de que los conceptos son viajeros. Es una de sus publicaciones. Y las variaciones de significado, porque nosotros a lo mejor aquí en Valencia, en Europa, estamos entendiendo intención artística de una determinada manera, pero ustedes allá la intención artística la están entendiendo de otra. Y cuando yo digo intención artística, estoy queriendo decir algo y ustedes están entendiendo otra cosa. Esas son las variaciones de significado, por ejemplo. Toda esa problemática la trata muy bien Micheval. Paolo Martore en Italia también trabaja bastante con la teoría. Iguana Smelter, que es una investigadora también muy importante que se dedica al arte contemporáneo. Claro, es que al pronunciarlo a lo mejor, René Van der Waal, de ella es uno de los dos paradigmas. Podría incluso pasarles la bibliografía o si quieren. Bueno, si podrías después esta información, la verdad que creo que todos van a estar agradecidísimos de la bibliografía y estos nombres. Muriel Verdic, Muriel Verdic también es una investigadora muy interesante, belga, que trabaja sobre la teoría de la conservación de la mediterránea y la Bueno, naturaleza. entonces sí te agradeceríamos tu propuesta final, que es la bibliografía con los nombres de estos autores, y nosotros nos encargaremos por parte de la organización de enviar a todos los participantes esta información que será de mucha ayuda porque piden todo, están desesperados y porque realmente es una información muy importante para nosotros para continuar y estar actualizados sobre ciertos conceptos y los estudios. Así que te Perfecto. agradeceríamos muchísimo y nosotros les comprometemos desde la organización de NAC de enviar esta información a sus casillas de correo. Muy bien. En cualquier caso, con que entren en la página de INCA van a encontrar a los investigadores que están en primera fila, Glenn Wharton también en Estados Unidos, en fin. Hay bastantes autores que están trabajando en la teoría y en hacer avanzar la disciplina de la conservación. Claro que sí. Muy Bueno, bien. Rosario, ya hemos llegado al final de la conferencia. La verdad que nos pareció interesantísimos a todos. En el chat están también agradeciendo mucho que hayas compartido. Realmente, como vos decías, es algo teórico, pero es importante también que podamos trabajar y profundizar estos temas que son completamente sustantivantes de lo que es nuestra profesión y el desarrollo, y que tenemos que también trabajar en estos nuevos paradigmas y sobre todo homogeneizar estos criterios para que, como vos decís, no siempre todo quede por ahí atomizado según la región, los colegas, los profesionales,
y podamos avanzar en compartir la información, que es lo que nos lleva a un conocimiento, no sé si para la verdad, pero consensuado. Muy bien, ha sido un placer. Quiero agradeceros la invitación e insistir en que ha sido un placer para mí participar en la jornada. Bueno, por lo pronto nos veremos en el taller, que se dará mañana. Y les dejo a los participantes el recordatorio de que a las 12 tenemos el segundo panel, que es Estrategias de Conservación del Arte Contemporáneo, y que los esperamos también en el mismo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, tanto a aquellos que estuvieron participando desde el Zoom, como también a aquellos de YouTube. Nuevamente, Rosario, muchísimas gracias por tu buena posición y todo este encuentro de ENAC, y a toda la organización, como siempre, nuestros compañeros que están detrás y ayudan a que esto salga adelante. Nuevamente me despido, te dejo a Rosario si quieres decir algunas últimas palabras y cerraremos. Que en el taller vamos a pasar al ámbito contrario. En casos prácticos, intentar analizar toda esta teoría, pero ya desde casos concretos de intervención. Nada Buenísimo. más. Hasta luego a todos y nos estamos viendo en el próximo panel.